Ya lo tenemos, hermano. No es que tiene que casar, pues. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 39 al 47. El título del sermón de esta mañana: lecciones que nos dejaron los primeros cristianos. Vamos a hablar, hermano, acerca de los primeros cristianos o de la primera iglesia que no fue fundada por Roma, sino que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo del 39 al 47. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero que lo hagamos todo, hermano, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Y dice así el versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día unos como 3,000 personas, dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, le decimos: buen Dios y Padre que está en el cielo, venimos, Señor, en esta hora a pedirle perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ya le oramos, Señor, ya le cantamos, ya le agradecimos, bendito Dios. Pero en esta hora le pido que pueda bendecir a cada familia, a cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, amado Dios, porque nos da un lugar donde poder descansar, Señor, en sus brazos, que es la iglesia. Señor, venimos quizás con cargas, con problemas, con dificultades, con enfermedades, pero aquí estamos, bendito Dios. Creo, Señor, que estamos en el mejor lugar. Gracias, amado Dios, por esos milagros. Gracias por esa vida. Gracias que nos ha permitido amanecer, Señor, un nuevo día. Porque hemos visto la luz, Señor, porque hemos caminado a su casa. Le pido en esta hora que pueda bendecir a cada enfermo, Señor. Que lo pueda sanar si es su santa y poderosa voluntad. Porque no estamos acá para exigirle, sino que para rogarle, bendito Dios, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, le pido que pueda tomar el control de mi vida, que pueda tomar el control de todo mi ser. Que no sea yo el que hable, sino que sea su Santo Espíritu hablando por medio de mi boca. Úseme. Hable, Señor, a la congregación acá presente. Que puedan abrir su mente, esos oídos espirituales, Señor, para que puedan escuchar su palabra, Señor, y que podamos atesorarlo en nuestro corazón para poner en práctica para con los demás. Señor, le pido por la persona que está acá con nosotros por primera vez, que sea Santo Espíritu hablando a ella, Señor, y a su familia, y que esa palabra pueda llegar a cada corazón y pueda edificar, pueda consolar y exhortar a cada uno que estamos en este lugar. Gracias, amado Dios, por esas lecciones que nos dejaron esos primeros hermanos. Ayúdanos, Señor, a retomarlas como iglesia, como cuerpo suyo, Señor, y que ya no veamos por nuestros propios intereses, Señor, sino que veamos el bien común de toda su iglesia. Habla en nuestra vida. Úseme, Señor, porque se lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Como les decía, lecciones que nos dejaron los primeros cristianos. Acabamos de ver, hermano, una porción de la Biblia donde es el primer discurso de Pedro después que vino sobre la iglesia, sobre ellos, el Espíritu Santo. Hermano, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, todo cambia. ¿Cuántos lo creemos? Porque somos diferentes, porque ya que tratamos de hacer las cosas de una manera que le agradan a Dios. Y Pedro, les estaba hablando a los judíos. Para aquellos que dicen que Pedro fue el primer papa, Pedro nunca fue a Roma. El que fue a Roma fue el apóstol Pablo. Pedro tenía suegra.
Y por ahí, bueno, he estado oyendo unos comentarios o unos debates allí que siempre quieren aludir eso, ¿verdad? Y que dice, pero no dice que Pedro estaba casado en ese momento. Es posible que Pedro haya sido viudo, pero tuvo señora, pero tuvo esposa. Es lo mismo, pero hermano, no es el sermón, sino que es solamente para aclararlo. Y este hermano fue el primer discurso que hizo Pedro. Dice que ya que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. El poder que tiene el Espíritu Santo de transformar, hermano, porque ese es el que convence de pecado. Creo que ese es el que nos convenció a nosotros que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Amén. Entonces, hermano, acabamos de ver esto y vamos a tomar como base esos versículos. Y a manera de introducción, hermano, en la Biblia, en este compendio de libros, bueno, que en ese tiempo eran rollos, pero en la Biblia, hermano, hay unos libros llamados históricos, que narran la historia del pueblo, de las conquistas, de todo lo que sucedió. En el Antiguo Testamento, hermano, los libros históricos van desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Son 12 libros los que abarca, son 12 libros históricos en el Antiguo Testamento. Josué, hermano, usted sabe que es cuando ellos conquistaron la tierra, es toda la historia de lo que ellos hicieron, todo lo que tuvieron que pasar. Y el libro de Esther también habla acerca de cómo Dios preservó a su pueblo. Esos son 12 libros que hay históricos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, hay solo uno. Y es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro que acabamos de leer, o los versículos que hemos leído. El cual fue escrito por Lucas, el médico amado, el que escribió el Evangelio de Lucas. Él no fue apóstol directo de nuestro Señor, sino que eso el Espíritu Santo lo guió para que escribiera estos libros. Y él escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermano, este libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no la fundó ningún papa, no la fundó ningún hombre, la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia fue continuada por los apóstoles. Porque cuando Jesús comisionó a los apóstoles, que les dijo que fueran por el mundo, predicando su palabra y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos continuaron lo que Jesús les enseñó. Así que, hermano, y este libro, hermano, también nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, no de aquellos que andaban con una cosa, sino o la iglesia primitiva o la iglesia naciente en ese tiempo. Y vamos a hablar, hermano, de esa iglesia, la cual tiene muchas enseñanzas a los que formamos la iglesia moderna hoy en día. La iglesia moderna, porque nos va a dar muchas enseñanzas acerca de ello. Esta iglesia, hermano, la iglesia primitiva, la iglesia naciente, era perseguida. Cuando comenzó el cristianismo, bueno, no se llamaban cristianos porque allá en el capítulo 11, versículo 26 de los Hechos, es cuando dice que a los cristianos o a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez, allá en Antioquía. Hechos 11, 26. Y ese nombre era como un nombre despectivo, como que se burlaban de él, pero hermano, nos quedó bien porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces fue llamado así por primera vez allá en Hechos 11, 22, si usted lo puede ver. Pero dice que eran perseguidos y muertos a causa de su fe. Y el que se volvía cristiano, el que se volvía un seguidor de Cristo, se volvía enemigo del Imperio Romano. Porque recuerda, hermano, que cuando Jesús nació, estuvo en esta tierra y fue crucificado, dominaba el Imperio Romano. Así que el que se convertía en cristianismo dejaba todos los dioses romanos y seguía, y por eso los perseguían y eran muertos. La iglesia moderna, hermano, ha crecido mucho. Amén. Se ha expandido por la mayoría del mundo. Hay pocos países en el mundo donde todavía no ha llegado el cristianismo en sí. Pero mire, hermano, nosotros un país tan pequeño, pero estamos tan llenos de cristianismo. Pero lastimosamente, ¿verdad? Muchos no nos entra.
Si no, no estuviéramos así. Pero la iglesia se ha expandido, se ha vuelto poderosa, porque la iglesia de Cristo es poderosa, tiene poder. ¿Cuánto lo creemos? Y muchas veces, hermanos, se ha vuelto rica económicamente. Si no, usted, hermano, puede investigar allí un montón de disque pastores y líderes que se han enriquecido a causa de la fe. No vengo a hablar de eso ni a criticar porque no soy nadie, pero hermano, debemos de tener cuidado con eso. Pero sabe, hermano, toda la que la iglesia moderna ha tenido, ha crecido, se ha expandido, ha vuelto poderosa, se ha vuelto rica económicamente, pero ha perdido algo muy importante que nos enseñó nuestro Señor Jesús, y es el amor. La iglesia moderna ha perdido el amor, ha perdido la sensibilidad y la espiritualidad que tenía la iglesia primitiva. Lastimosamente así somos, hermanos. Muchos hemos perdido el amor, hemos perdido la sensibilidad para con los demás, porque muchas veces no nos importa, o no, quizás no tenemos lástima o misericordia para aquellas personas que están sufriendo, y nosotros lo vemos como algo normal. Pero hermano, debemos de ser sensibles, porque eso nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Y ha perdido también, hermano, la espiritualidad. Ya no somos muy espirituales. Porque como decimos que todo ha evolucionado, también el cristianismo, hermano, pero Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Y vamos a ver, hermano, algunas lecciones que nos dejaron los primeros cristianos y las vamos a comparar con la iglesia moderna de hoy día. Número 1. Los primeros cristianos estudiaban la palabra de Dios. Váyase allá al versículo número 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dice el versículo, hermano, que perseveraban, y perseverar es permanecer, no alejarse. Ese es perseverar. Muchas veces a nosotros nos dicen, vos sos necio porque ahí estás y te están diciendo un montón de cosas, pero ese es perseverar. Jóvenes que están aquí a novios, si quieren conquistar a alguien, persevere desde allí. Aguante hambre, aguante lluvia, pero si la va a ver una vez al mes, ¿qué va a decir? Y así debemos de ser con nuestro Dios. ¿Cuándo necesitamos un milagro de Dios? Entonces no los alejemos, permanezcamos en sus caminos, permanezcamos en la iglesia, porque ahí lo vamos a lograr. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, hermano, estudiaban la palabra de Dios, pues los apóstoles enseñaban lo que Jesús les había enseñado y mandado. No era algo nuevo, no era algo inventado, sino que los apóstoles simplemente continuaron la obra que Jesús les había mandado de predicar el evangelio. Eso es lo que ellos hacían. Es importante, hermano, estudiar la palabra de Dios. Es muy importante, porque un cristiano que conoce la sana doctrina no es presa fácil de las falsas sectas y falsas doctrinas. Amén. Si no, hermano, vea cómo está el mundo de tanta persona que se llama ser cristiano, pero está alejado muchas veces de los caminos y las sendas que Dios nos ha preparado. Por eso, hermano, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, sino que debemos de tener ese hábito diario de hacerlo. Sí, hermano, que yo me estoy preocupando porque, bueno, yo les he contado, yo Facebook no tengo, pero me gustan las noticias. Y yo cuando vengo muchas veces de trabajar me pongo a ver el teléfono, pero solo noticias. Y me preocupa porque en veces ya me paso quizás de 20 o media hora viendo eso. Y digo yo, bueno, en lugar de estar viendo eso, hermano, ¿por qué no leemos la palabra? Porque nos va a edificar más. No es regaño, pero así debería de ser. Si usted y yo queremos ser bendecidos, debemos de estudiar la palabra de Dios, porque aquí está la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Cuánto lo creemos? Aquí está la solución a todos nuestros problemas.
Pero si nosotros, hermanos, no lo vemos, es como que el médico nos da una receta y la tiramos por allá y compramos lo que a nosotros nos parece mejor, pues, porque hay medicinas que son amargas, pa. Pero si va a caer bien en nuestro organismo y nos va a sanar, entonces hay que tomarla. Y así es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a exhortar, nos va a decir que andamos en pecado. Pero a muchos no nos gusta eso. Por eso, hermano, es importante que usted y yo leamos la palabra, para que no seamos presa fácil de las falsas doctrinas y las falsas sectas. Creo que la mayoría se ha dado cuenta, hermano, de un líder religioso por allí, que lo agarró la policía y a saber qué va a pasar. Y son unas personas que se movilizan en andar conquistando a los demás. Allí ya les he dicho, allí por el pasaje donde yo vivo comenzaron visitando a una señora. La lograron sacar de su iglesia. Ahora ya traen un pica y llevan un montón de gente. Y la iglesia verdadera, ¿qué hacemos? Muchas veces nos quedamos dormidos. Allá en San Luis Talpa están haciendo, no sé cuántos se han dado cuenta, una ciudad que se llama la luz del mundo. No sé cuántos lo han oído. Va a tener universidades allí mismo, hospitales, un montón de cosas que a la vista del hombre es agradable, pues. Dice el alcalde, bueno, aquí la gente ya no va a tener que ir al hospital de Zacatecoluca o de San Vicente o a San Salvador, sino que aquí mismo. Pero ¿qué va a traer eso, hermano? Que nos va a estar apartando de la sana doctrina. Por eso, hermano, Satanás usa falsas enseñanzas y falsos maestros para apartarnos de la verdad. Váyanse allá a segunda de Pedro. Ya llegando allá al Apocalipsis. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Es necesario que aprendamos la palabra. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál? Entre el pueblo de Dios. Si usted se fija, hermano, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, siempre hubieron falsos profetas. Y siempre hubo personas que les gustaba que le dijeran las cosas buenas. Pero la exhortación que Dios mandaba, eso no le gustaba. Dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira, hermano, así está el pueblo. Hay un montón de falsas doctrinas. Y muchas veces, hermano, inconscientemente quizás nosotros participamos también de eso. Dice la palabra de Dios que si alguien llega a nuestra casa, que no le recibamos como hermano, le digamos bienvenido si sabemos que no lleva un buen mensaje de la palabra de Dios. Porque si no, nosotros mismos nos hacemos partícipes también de eso. Pero aquí el apóstol Pedro nos exclama de eso. El mundo, hermano, está lleno de falsos maestros, de falsos líderes que dan una fe diferente. Literal, ve, una iglesia que no aprende y practica la sana doctrina, hermano, es fácilmente engañada y llevada cautiva por el diablo. Porque el principal problema o la principal actividad que hace el enemigo es tratar de sacar a los cristianos de la verdad de Cristo. Váyanse allá a Isaías, capítulo 5, versículo 13. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El profeta Isaías, hermano, está hablando acerca del pueblo de Dios, que fue llevado porque le faltó conocimiento, porque el pueblo se acomodó
a sus enseñanzas o caminó bajo sus propios lineamientos y olvidaron a Dios. Hoy en día, hermano, a la iglesia moderna nos gusta que se nos predique de prosperidad. Amén. Porque eso que muchas veces nos dicen, va. Y el que no prospera anda en pecado. Y un montón de cosas. Todos somos pecadores. Amén. ¿Cuántos no pecaron hoy? Todos somos pecadores, pero muchas veces nos gusta eso. No, hermano, si no se preocupe porque Dios lo va a bendecir. Haga usted su vida que siempre ha llevado y Dios lo va a bendecir. Y eso no es así. Porque Dios, hermano, siempre pide algo a cambio para bendecirnos. Pero a muchos nos gusta que nos predique de prosperidad, de libertad financiera. Que Dios le va a pagar sus deudas, siga endeudándose y todo lo demás. Pero no es así. Muchos dicen también que el exceso es lo malo. Y exceso, hermano, en todo, en comer, en beber, dicen que eso es lo malo. Pero hermano, ¿qué pasa? Nos gusta que nos digan eso, de prosperidad, de que vamos a estar bien, pero no nos gustan los estudios bíblicos. Si usted se ha fijado, los estudios bíblicos son los que menos personas llegan. Como les dije al principio, no estoy criticando. No nos gustan los cultos de oración. No nos gustan los ayunos. Porque todo eso, hermano, nos parece aburrido. Lastimosamente así es la iglesia moderna. Hoy por la mañana así eché un vistazo. Habíamos quizá aproximadamente como 25 personas en el culto de oración. Pero creo que todos tenemos necesidades, amén. Pero muchas veces eso no nos gusta. Hermano, Dios nos llama a estar firmes en su doctrina. Porque, hermano, el día que usted vea que en este púlpito se para alguien y diga, abran el libro tal, bájelo a pedradas. Porque nosotros tenemos que predicar la sana doctrina que Dios nos ha mandado. Váyase allá a Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Niño fluctuante es que hoy o se pone a jugar con un carrito, lo deja, se va para otro lado, no le gusta la comida dura. Y la humildad de los niños, hermanos, porque los niños todos creen. Si usted les dice que mañana va a nevar, lo cree. Y muchas veces nosotros así somos, ya como adultos, como cristianos, somos como niños fluctuantes. Que nos dicen, mire, aquí le estamos regalando la rosa de Sarón. Y ahí vamos a traerla. La sal bendecida, hermanos, y todo está bendecido por nuestro Dios. Pero muchas veces así somos. Y estemos firmes, hermanos, en la doctrina que Dios nos ha dado. Y esto, hermano, esta firmeza viene solo por el estudio y del conocimiento de la palabra de Dios. Ya no, hermano, ya no seamos solamente oidores, sin entendimiento. Sino, hermano, que hay que ser hacedores de la palabra, ponerla en práctica. Porque muchas veces por eso pasa, hermano, que nosotros es muy aburrido, que eso no me gusta, y muchas situaciones que muchas veces ponemos de pretexto para no escuchar la palabra de Dios. Dice Hechos 8:29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Dice 31. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Hermano, aquí está narrando acerca de Felipe y el etíope. Dice que volvía de Jerusalén, iba leyendo el rollo de Isaías, porque no era un libro, así como este.
Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y explicarle lo que la palabra de Dios quiere decir. Y ahí, hermano, usted ya conoce la historia, que le dijo, bueno, aquí hay agua y ¿qué impide bautizarme? Pero hermano, no solamente seamos oidores o lectores de la Biblia, sino que pidamos la dirección a Dios para que nos hable por medio de ella. Muchos cristianos, hermanos, cuando estamos en el culto, decimos amén, decimos gloria a Dios, pero muchas veces no entendemos lo que se está predicando. Porque muchas veces lo hacemos por inercia, porque oímos que el otro dice amén. Yo entiendo, hermano, que muchas veces da sueño. Y muchos, así como yo, lo dormimos. Pero pidamos a Dios que nos ayude y que hable a nuestra vida. Algo bien raro, hermano. Bueno, y se lo digo porque a mí me pasa. Más que todo en los cultos de la tarde. Ay, me estoy durmiendo como a las 4, cuando está el culto. Y ya cuando llego a la casa, todo se me quitó. Cuando comienzo a ver las noticias, ahí se va el sueño. Es que el enemigo es cosa seria. Pero hermano, no digamos amén a todo, sino que analicemos lo que verdaderamente vamos a decir. Número 2, los primeros cristianos oraban. ¿Cuándo lo creemos? Dice la última parte del versículo 22. En la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos, hermanos, eran una iglesia de oración. En el agüite creo que todos oramos, ¿verdad, hermano? Y esta iglesia, el problema era que ellos estaban siendo perseguidos por su nueva fe. Y el que agarraba lo mataban, lo metían preso, lo mataban. Por eso ellos tenían que huir. La mayoría de tiempo, hermano, fueron casi 300 años de persecución de la iglesia. Hasta allá en el 313, cuando Constantino dijo que iba a ser la religión, y ahí nació el catolicismo. Pero ellos sufrían persecución. Pero hermano, era una iglesia de oración, sin rendirse en el clamor y la oración. ¿Y sabe qué, hermano? Veían las maravillas de Dios en sus vidas. ¿Cuándo queremos ver la gloria de Dios? Oremos, clamemos, hagamos un tiempo para orarle. La iglesia moderna, hermano, dice que Pablo, hermano, por eso les escribió y sugirió a la iglesia de Tesalónica, allá en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar, no sin César, sin cesar, sin rendirse. Si vemos que Dios no nos ha contestado, no se canse de orar, hermano. Porque esa es la perseverancia, es estar siempre allí, esperando la bendición de Dios. Dice orar sin cesar. Para la iglesia moderna, hermano, solo es un versículo más en la Biblia. Dice orar. Si yo oré en la iglesia, yo oré en la mañana. La iglesia moderna, dice, sí, un versículo más en la Biblia. Para los primeros cristianos, hermano, era su estilo de vida. No es porque no trabajaran, no es porque no se esforzaran, pero ellos siempre estaban en íntima comunión, pidiendo la dirección de Dios. La iglesia moderna quiere milagros, pero sin orar, sin clamor y sin congregarse. Eso es lo que queremos muchas veces. Hoy, como todo es moderno, hoy usted habla a la farmacia, al pollo campero, a cualquier, y le llevan a la casa el pan, ahí pasa por la puerta. La hermano José Elías como a las 4 de la mañana despertando gente. Pero todos queremos a domicilio, y muchas veces así queremos a Dios, que Dios llegue. Si es cierto, hermano, Dios está en todo lugar, pero también nosotros debemos de esforzarnos un poco para buscar esa bendición. Pero queremos sin orar, sin clamor y sin congregarnos. ¿Cuáles son los cultos de menor número de hermanos en las iglesias? ¿Cuáles son, pastor? Ahí está la respuesta.
Los de oración. Esos son los cultos que están más vacíos. Una iglesia, hermano, que no ora es como una iglesia sin ventanas, donde el resplandor de Dios no puede entrar. Así de fácil. Pero muchos nos conformamos, ay, que ya ora en la mañana. Y esto me vale para todo el día. Como ya en la tradición, va cada 8 días oramos. Y retomé algo que está escrito por ahí. Dijo alguien, ¿quieres saber qué tan reconocida es esta iglesia en tu comunidad? Mira los cultos de los domingos por la mañana. ¿Quieres saber qué tan conocido es tu pastor en tu comunidad? Mira los cultos del domingo por la tarde. ¿Quieres saber qué tan conocido es Jesús en tu iglesia? Mira los cultos de oración durante la semana. Así dijo alguien por ahí. Número 3, ya para ir finalizando. Los primeros cristianos eran unidos sin egoísmo. Versículo de 43 al 45. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, la gente se maravilla cuando usted testifica de un milagro que Dios ha hecho en su vida. Y se maravilla y dice, ¿y este qué le pasa? Pero así le pasó a esta gente. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuántos hemos creído en Dios? Entonces debemos estar unidos. Dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran unidos, hermanos, y todo era de todos. No había egoísmo entre ellos. Esos fueron los primeros cristianos. Esas son las lecciones que nos dan. De que quizás no había mucha abundancia de cosas materiales, pero lo que tenían lo daban y lo hacían de amor, con amor. Hermano, muchas veces no es necesario regalar algo material, sino que una palabra muchas veces reconforta a aquel que está desolado. Una palmada en veces en la espalda lo reconforta a uno. Cuando verdaderamente es sincero. En la iglesia moderna, hermano, la palabra unidad es la que más falta hace. Cristo oró para que entre los cristianos, hermanos, hubiera unidad y fuéramos uno en Él. Porque Cristo sabía cómo somos nosotros. Hay una preciosa alabanza de Dani Berrío que se llama Somos uno en Jesús. No sé cuántos lo han oído. Yo la recuerdo, hermano, porque esa fue la primera alabanza cuando yo fui la primera vez a la iglesia, allá a la central. Ahí estaba Dani Berrío y esa fue la alabanza que cantó cuando yo llegué. No se me olvida. Dice que seamos uno en Cristo. Juan 17, 20, 21, un poquito atrás. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, nosotros debemos de testificar para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que Dios nos manda, que seamos unidos. Pero muchas veces es lo que más falta en la familia, en la iglesia, en todo, hermano. ¿Cómo notamos, hermano, que no hay unidad en la iglesia moderna? Literal A, porque las iglesias nos vemos como competencia o rivales y no como hermanos. Porque muchas veces están las denominaciones. Que no vaya al altar porque allí son grandes pecadores. Amén, somos pecadores, ¿sí o no? Pero somos limpios por la sangre de Cristo. Y muchas iglesias dicen, que nosotros tenemos la verdad es Cristo. Pero muchas veces así vivimos nosotros, como rivales, nos vemos como competencia. ¿Cuántos tuvieron en su iglesia hoy? 500, y hubieron 50. Eso es lo que pasa, hermano, literal B. Dentro de las congregaciones hay divisiones, hay pleitos, hay chambres y rivalidades. Y esa es la verdad, hermano. Las iglesias de hoy día, hermano,
no están siendo destruidas por Satanás, sino por los celos, por los pleitos y rivalidades entre sus mismos miembros. Eso es lo que pasa, hermano, que nosotros jalamos para donde queremos. Y muchas veces nos rebelamos y cuando nos llama la atención lo que hacemos es irnos. Mateo 12, 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La iglesia, hermano, permanece porque es de Cristo, pero muchos cristianos no permanecen porque se alejan. Los cristianos, hermanos, estamos dejando sin trabajo a Satanás, pues nosotros mismos nos encargamos de dividir y destruir las iglesias. Los primeros cristianos tenían un gran amor entre sí. Y lo vemos allí, al grado que vendían, dice, sus propiedades y sus bienes y repartían la ganancia con aquellos que estaban pasando necesidades. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, si ese está mal porque anda de pecador. Algo debe, algo está pagando, es lo que decimos. Y no le extendemos la mano a aquel que lo necesita. No tenían egoísmo, hermano. Ellos se apoyaban mutuamente. La iglesia moderna tiene el corazón muy duro, cargado de egoísmo. Y aunque veamos al hermano muchas veces padecer una necesidad, no abrimos nuestro corazón para ayudarle. Y eso es lo que pasa, hermano. Primera de Juan, ya para ir finalizando. Capítulo 3, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esta es una pregunta que Jesús nos hace. Mirá, si vos tenés con qué ayudar y no lo haces, ¿de verdad me amás? Dice Jesús. No le voy a decir, hermano, que venda lo que tenga y que lo reparta, no. Pero debemos de ser solidarios con los demás. Dios nos pregunta eso. Que si tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo, hermano, sin esperar nada a cambio, porque el que paga es Dios. Número 4, los primeros cristianos siempre estaban en la iglesia, en el templo. Versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No está hablando aquí de la Santa Cena, sino que dice que ellos en sus casas comían, se alegraban, porque estaban siguiendo al Dios verdadero. Dice el versículo que perseveraban unánimes, unidos, cada día en el templo. Todos los días estaban en la casa de Dios. ¿Qué pasa con los cristianos modernos, hermano? Que muchas veces seleccionamos los cultos. Preguntamos quién predicará y venimos cuando tenemos ganas. Así de fácil. Y le pido perdón, hermano, si he sido muy duro en el mensaje. Pero eso es lo que muchas veces hacemos. Para concluir, Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que ustedes necesiten van a ser añadidas. Hermano, hemos visto algunas características de los primeros cristianos. Hay un montón de lecciones que nos dan, pero hemos visto algunas. Ellos siempre buscaban primero a Dios sobre todas las cosas. Nosotros, hermanos, no olvidemos de dónde viene la bendición y la ayuda, que es de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a orar, le decimos: buen Dios y Padre, gracias por su amor, por su misericordia. Le pido, Señor, perdón por alguna palabra, por alguna frase que no tenía que haberla dicho, Señor.